Continuamos con la explicación del teorema de Lamy. En el video anterior desarrollamos este ejercicio donde hay un peso que cuelga de dos cuerdas que están atadas en una viga y este peso es de 800 gramos. Este problema lo resolvimos mediante el método analítico aplicando las funciones trigonométricas y encontramos la tensión 1, por ejemplo, que es de 5.0 newton, la tensión 2 que es 6.0 newton y también encontramos el valor del peso que es 7.84 newton. Ahora vamos a desarrollar este problema utilizando el teorema de Lamy. Para desarrollar este problema, entonces tenemos que analizar nuevamente el diagrama de cuerpo libre. Para la fuerza 1 o tensión 1, vemos que el ángulo entre la viga es de 40 grados y la cuerda que se une al cuerpo. Por lo tanto, vamos a ver que estos 40 grados, si nosotros trazamos líneas imaginarias aquí, formamos un ángulo o formamos un triángulo rectángulo. Por lo tanto, si este es un ángulo de 90 grados, 40, entonces nos falta 50 grados para completar ese ángulo de 90 grados. Aquí tendríamos 50 grados, aquí tenemos 90 grados, por lo tanto aquí para completar los 180 grados dentro del triángulo rectángulo tendríamos que colocar nuevamente 40 grados. Y así sucesivamente el mismo análisis para la tensión 2. Si aquí tenemos 50 grados, aquí hay 40 grados y por lo tanto aquí deben de haber también 50 grados. Pero el ángulo que necesitamos en el teorema de Lamy es el ángulo opuesto a cada uno de los vectores de las fuerzas o en este caso de las tensiones. Por ejemplo, vamos a ver entre T1 y el peso necesitamos encontrar este ángulo que ya tenemos aquí resuelto, pero lo vamos a hacer acá para que ustedes puedan observar cómo se encontró ese ángulo de 130 grados. Bien, si aquí teníamos 40 grados y lo trasladamos aquí, que son 40 grados, y aquí vemos que esta línea horizontal la trazamos exactamente donde convergen las tres cuerdas. Entonces, por lo tanto, aquí se forma un ángulo de 90 grados entre la línea azul y la tensión 3. Entonces, por lo tanto, si aquí tenemos 90 grados y le sumamos los 40 grados que hay acá, entonces tenemos 130 grados. Lo mismo aplica para este vector o el ángulo entre T2 y T3. Si aquí teníamos 50, entonces aquí es 40, por lo tanto aquí es nuevamente 50 y 50 más 90, entonces nos da 140 grados. Y para encontrar este ángulo T1 y T2, lo más práctico es resolverlo de la siguiente forma. Sabemos que la circunferencia mide 360 grados. Por lo tanto, si ya tenemos 140 y ya tenemos 130, entonces la suma de estos dos es 270. Procedemos entonces a ver qué ángulo hace falta para llegar a los 360 grados. Pues entonces restamos 360 menos 270 y nos va a dar 90 grados. Entonces este es un método muy fácil para encontrar el ángulo opuesto de entre cada una de las fuerzas o las tensiones. Una vez que ya tenemos esos ángulos, aplicamos el teorema de Lamy. En este caso vamos a decir que la tensión 1 sobre el seno del ángulo, observen la tensión 1 y su ángulo opuesto es este seno de este ángulo que le vamos a llamar alfa, va a ser igual a la tensión 2 entre el seno de su ángulo beta. Entonces tenemos un ángulo beta, recuerden que este es el ángulo opuesto de esta tensión y eso a su vez va a ser igual al peso sobre el seno del ángulo gamma que hemos representado con esta letra griega, que a su vez es el lado opuesto de el peso. Entonces luego reemplazamos en la fórmula, sabemos que la tensión 1 es de 7. Vamos a utilizar la relación del peso porque es el dato que conocemos. Entonces vamos a utilizar el peso 7.84 newton y lo vamos a dividir, miren que solo estamos sustituyendo, entre su ángulo opuesto que es el seno de 90 grados. Este es el dato que conocemos. No conocemos la tensión 1 ni la tensión 2, pero sí conocemos el peso. Por lo tanto, el ángulo opuesto al peso es el ángulo de 90 grados. Entonces 7.84 newton entre el seno de 90 grados. Y eso va a ser igual a la tensión 1 por el seno de 40 grados, que es la que tenemos aquí, tensión 1 por el seno de 140 grados,
y a su vez va a ser igual a la tensión 2 por el seno de 130 grados. El orden en que esto se coloque no es problema porque es una igualdad, entonces no importa cuál colocamos primero. Pero sí tenemos que partir del dato que conocemos y en este caso la única fuerza que se conoce es el peso. Entonces por eso estamos relacionando el peso primero para poder despejar para los demás. Si nosotros ya tenemos, vamos a tomar esta parte, vamos a encontrar la tensión 1, entonces tomamos estos primeros dos términos, vamos a ir que la tensión 1, vamos a despejar para la tensión 1, la tensión 1 va a ser igual a 7.84 newton entre el seno de 90 y este seno de 140 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces es lo que tenemos exactamente aquí, T1 va a ser igual a 7.84 entre el seno de 90 por el seno de 140 grados. Observen que aquí solo estamos utilizando los primeros dos términos de esta igualdad y aquí estamos ya despejando para T1. Si nosotros utilizamos nuestra calculadora científica, obtenemos el seno de 140. El seno de 140 es 0.642 y ese dato lo vamos a multiplicar por 7.84 y lo vamos a dividir entre el seno de 90 que ya sabemos que es 1. Por lo tanto la tensión 1 es el resultado de multiplicar 7.84 por 0.642 y eso nos da 5.0 newton. Bien, el mismo procedimiento vamos a utilizar para encontrar la tensión 2. Utilizamos nuevamente el dato que conocemos, aunque podríamos utilizar este dato que encontramos, pero para que ustedes no tengan ningún grado de confusión, entonces utilicen el dato primero que ya conocen, que es el del peso, y lo relacionan con T2 sobre el seno de 130 grados. Entonces T2, seno de 130 grados, es igual a 7.84 newton sobre el seno de 90. Luego despejamos para T2. T2 va a ser igual a 7.84 entre el seno de 90 multiplicado por el seno de 130. Recuerden que te está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Por lo tanto, T2, aquí debe ser T2. T2 es igual a 7.84 newton entre el seno de 90 que es 1 multiplicado por el seno de 130 que es 0.766. Y al realizar esta multiplicación nos da que T2 es igual a 6.0 newton. Bien. Hemos encontrado entonces la tensión 1, la tensión 2 y corresponde a los mismos valores que explicamos en el ejercicio anterior. Para encontrar la tensión 3, entonces ya sabemos que la tensión 3 es opuesta al peso, entonces por lo tanto T3, la tensión 3 es igual a 7.84 newton. Bien, entonces ustedes pueden observar que en este tipo de problemas es mejor aplicar el teorema de Lamy, es más corto, más preciso, que utilizar el método analítico para encontrar el valor de las fuerzas o de las tensiones.